bienvenidos a esta tercera sesión sobre el tema de la gracia. Como saben, estamos viendo el pasaje en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en las primeras dos sesiones cubrimos esta parte del texto. Hoy vamos a hablar del otro pasaje, el versículo 9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos entonces hablando de una gracia que da Dios, que no la da por medio de las obras del hombre o por las obras de la ley, sino por una gracia divina, para que nadie pueda decir yo tengo derecho a tener crédito ante Dios. Pero la clase anterior también vimos por qué la gracia de Dios tiene características que no son soberanas, que nos hacen cooperar con la gracia de Dios en el proceso de la salvación y que no todo depende exclusivamente de Dios. Hablamos de la gracia soberana y cómo comenzó en el siglo V con San Agustín y cuáles fueron sus desarrollos a lo largo de los siglos hasta llegar a la Reforma Protestante y ciertamente hasta nuestros días con el calvinismo moderno. Hoy vamos a hablar de otra teología que se conoce como la gracia gratuita de Dios y es muy ampliamente reconocida en los círculos evangélicos en los Estados Unidos el día de hoy. Las encuestas no indican cuántas personas creen en este tipo de doctrina, porque es muy difícil a veces señalar los términos teológicos que las personas creen. Pero ciertas encuestas indican que alrededor del 73% de evangélicos en este país van con este tipo de proposición. ¿Y a qué me refiero con la gracia gratuita de Dios? Aquí quisiera empezar diciendo que la gracia de Dios es gratuita. Yo creo en la gracia gratuita de Dios, porque no la puedes ganar, no puedes merecerla, no hay forma en la que tú puedas decir, este don gratuito de Dios es algo que yo merezco tener. Es un don. A lo que queremos llegar aquí es que la gracia gratuita es en realidad, para los proponentes de esta teología, es una gracia barata. La gracia es la respuesta de Dios al problema de ¿qué necesito hacer para ser salvo? Esta pregunta se la hicieron al apóstol Pedro el día del Pentecostés. 3000 judíos estaban en el templo y le preguntaron a la gente que estaban viendo llena del Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo, son las 9 de la mañana, los bares no están abiertos. Pero les dijo, después de predicarles y de acusarlos directamente con una gran valentía de que ellos habían crucificado al Señor de gloria, los varones que escucharon a Pedro le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo podemos ser salvos? Y aquí Pedro no les dijo nada, nada más tengan fe. No, Pedro fue muy específico y les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No fue simplemente una aceptación mental la que Pedro les recomendó. Entonces, ¿de dónde agarran estas personas de la gracia gratuita la teoría de que solamente por fe debemos aceptar a Cristo acá? Bueno, lo agarran de un pasaje en el libro de los Hechos, en el cual el apóstol Pablo le predicó a una casa y bautizó a una casa. Y aquí, al usar el contexto de la casa, en esos años, una casa era una habitación en donde había mucha gente, no solamente como hoy, que es una familia. En aquellos años una casa incluía esclavos y todo, entonces no bautizó bebés. Pero cuando el apóstol Pablo le dijo al carcelero filipense la respuesta a su pregunta, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces de ahí agarran los proponentes de esta doctrina la respuesta de qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Pero como vamos a ver más adelante, la realidad es que somos salvos solo por fe. Pero para que una fe sea una fe salvadora, tiene que tener ciertas características, las cuales las vimos ya en una de las clases anteriores. Entonces,
El problema de esta proposición es que para ellos la fe ha llegado a ser una aceptación mental de ciertas proposiciones religiosas. En otras palabras, muchos cristianos han desactivado la fe y la han convertido en una actividad pasiva, mental, en lugar de lo que realmente es. La fe, para que salve, tiene que ser personal, tiene que ser activa, tiene que ser constante. Y revisen los que puedan la clase anterior si les sirve para recordar lo que significa la verdadera fe. Entonces, cuando un reformador protestante, por ejemplo, se levantó y dijo, sola fides, lo que en realidad quiso decir es, solamente por una aceptación mental desactivada de ciertas verdades teológicas somos salvos. Y esa posición está mal. Y es importante que la reconozcamos porque muchas de las herencias que recibimos, como todos somos hijos de herencias cristianas, a veces no cuestionamos las cosas que nos enseñan. Y cuando enseñamos, por ejemplo, que la gracia de Dios es solamente por fe, hay que aclarar qué significa la fe. Y aquí hay que recordar, como vimos la clase anterior, que la única vez en el Nuevo Testamento en el que encontramos la frase solo por fe está en Santiago. Y el versículo de Santiago 2:24 en el cual dice, ahora veis pues que una persona es justificada por obras y no solo por fe. Y solamente ahí encontramos la palabra sola fides, como está traducida en la Vulgata, en el latín. Entonces, si no decimos, bueno, entonces la fe no es por fe, perdón, la salvación no es por fe, ¿cuál es la postura evangélica sobre el tema? Bueno, la postura evangélica de los reformadores protestantes fueron realmente dos. Por un lado, sola fides y por otro lado, sola escritura. Yo creo que la sola fides es una proposición incorrecta y vamos a estudiar en esta clase por qué el apóstol Pablo no enseñó sola fides. La otra proposición protestante de sola escritura yo pienso que está bien y fue un avance para la iglesia cristiana. Pero tenemos que ser bien honestos y reconocer en dónde estamos mal y en dónde hay un progreso. Entonces, el argumento básico aquí es, si Jesús ganó por nosotros todo en la cruz, entonces lo único que yo tengo que hacer es aceptar eso que Jesús ganó. Y una vez que haga eso, entonces estoy a salvo. No salvo, pero en realidad realmente quieren decir a salvo. Estoy a salvo de las llamas del infierno, por ejemplo. Porque somos salvos por fe y no por obras. Ese es el argumento central de la teología que estamos estudiando en esta clase. Ahora, vamos a estudiar, a definir qué significa todo. ¿Qué significa que Jesús hizo todo en la cruz? Jesús removió todos los obstáculos entre tú y Dios para que pudieras recibir la aceptación de Dios a través de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Pero Jesús en ese acto no obedeció a Dios por ti. Jesús en ese acto no estudió la escritura por ti. Jesús en ese acto no amó a Dios en tu lugar. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Y su gracia nos da el poder para hacerlo. Pero Dios no lo va a hacer por nosotros. Jesús no se arrepintió en tu lugar. Jesús no estudia la Biblia en tu lugar. Jesús no da dinero en tu lugar. Y entonces aquí les hago este énfasis porque los predicadores de la gracia gratuita dicen que no tienes que arrepentirte. Que su gracia cubre todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y aquí es en donde quiero mencionar que los proponentes de la gracia gratuita de Dios dicen muy claramente que si tú estás en la gracia de Dios, entonces todos tus pecados futuros
fueron perdonados el día que rezaste una oración de 30 segundos para aceptar a Cristo en tu corazón. Y aquí quiero enfatizar que en las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias, en el libro del Apocalipsis, a 5 de ellas les ordena arrepentirse. Y si fuera el caso de que ya sus pecados futuros hubieran estado perdonados, ¿por qué Jesús les ordena arrepentirse? En otras palabras, esta confianza excesiva en la gracia de Dios, mientras que estás viviendo una vida claudicante y titubeante, pasiva, está arraigada en ciertas suposiciones y confusiones acerca de los aspectos básicos de la Biblia que nos llevan a convertirnos, como en una de las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea fue. Así que lo que les quiero decir es que no se intimiden cuando llega un ministerio famoso con promulgaciones despampanantes acerca de la gracia de Dios. Porque el día que estés delante de Jesús, no va a haber ningún predicador famoso a la par tuya el día del juicio final. Nadie te va a salvar. Nadie va a poder cambiar la opinión de Jesús acerca de ti y de la forma en la que viviste. Y lo menciono porque este mensaje, me siento tentado a decir quién lo promulgó, pero es un predicador muy famoso. La primera vez que lo escuché, él es originario de Singapur y él enseña este tipo de doctrina en el que la gracia ya está, tú ya estás perdonado y no importa realmente que peques, porque Dios te perdonó en todo tiempo. Y es significante que estuve leyendo una carta de un obispo en Sudáfrica, donde llegó la doctrina con mucha fuerza y dijo que ha llegado a la iglesia en Sudáfrica a un incremento muy significativo en el divorcio y las segundas nupcias. Porque si entonces ya estás completamente perdonado, entonces ya no importa cómo vivas. Y desgraciadamente a esa conclusión han llegado muchos. Entonces, aquí es importante mencionar que esa conclusión a la que han llegado muchos se expresa de muchas maneras. La he escuchado también como una certeza de que Dios quiere que seas feliz. Y es un error muy común en los círculos cristianos dar por hecho que Dios quiere que seas feliz. Que quieres que seas feliz en esta vida y que seas santo en la siguiente. Que porque soy creyente, entonces Dios va a convertirse en mi protector y va a hacer que yo siempre esté saludable, que siempre esté seguro, que siempre esté próspero o tan próspero como lo necesite. En otras palabras, que esté feliz. Pero la verdad del Evangelio es que Dios tiene un plan exactamente opuesto a lo que se propone en lo que les acabo de decir. Dios nos manda a vivir santos aquí y felices allá. No felices aquí y santos allá. Entonces, hay que recordar la historia de esta teología. La historia es como en la clase anterior de la gracia soberana, la gracia gratuita también viene en un paquete. El paquete se llama dispensacionalismo y es una doctrina que, como les digo, el 73% o más de los cristianos en Estados Unidos la creen. Y el dispensacionalismo es predicado, por ejemplo, a través de los materiales distribuidos por el Seminario Teológico en Dallas, de donde han salido famosos predicadores el día de hoy, tales como Tony Evans, si lo conocen, tales como Hal Lindsey, que escribió un libro muy popular llamado La agonía del gran planeta Tierra, o incluso como Tim LaHaye. Ya murió en el 2016, pero ¿alguna vez han leído las novelas que se llaman Dejados atrás? Bueno, esas novelas son parte de la enseñanza del dispensacionalismo que sale de este lugar, de esta escuela teológica en el seminario de Dallas. Y tan es así que si no eres un proponente del dispensacionalismo,
En la solicitud para ingresar al seminario te van a preguntar eso, y si no eres proponente del dispensacionalismo no vas a poder entrar a estudiar ahí, o al menos eso es lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es una forma de entender la gracia de Dios. Tiene su origen en la década de los años 30, en el siglo XIX, en 1830. Y comenzó en dos conferencias proféticas. Una tuvo lugar en Dublín y la otra en una ciudad llamada Guildford, en Inglaterra. La que fue en Dublín, ambas fueron, de hecho, tuvieron lugar en unas mansiones aristocráticas muy grandes. La de Dublín en un lugar llamado Powers Court y la de Guildford en una mansión en Albury Park. Y de hecho también hubo una tercera conferencia en Port Glasgow, en Escocia. Y esas conferencias fueron organizadas o presenciadas por un sacerdote llamado John Nelson Darby, que es un sacerdote anglicano, o fue. Y de esa reunión que tuvo origen en Dublín, en Irlanda, fue donde nacieron los hermanos, los Brethren, que son una denominación evangélica de las cuales hay como 28 variedades el día de hoy. Pero la más grande de esas variedades es la que se conoce como los Plymouth Brethren, que comenzaron en el condado de Dedham, en Inglaterra. Y de la otra conferencia que tuvo lugar en Guildford es de donde nació la Iglesia Católica Apostólica, que no es la Católica Apostólica Romana, es una iglesia católica apostólica que es una denominación muy chiquita. Y menciono esta historia porque no se quedó ahí. Este sacerdote John Nelson Darby era un maestro excelente y tenía una personalidad muy fuerte. Y él llevó la enseñanza que nació de esas conferencias, tanto de la de Port Glasgow como la de Dublín, como la de Guildford, y estudió las conclusiones de esas conferencias y llegó a la conclusión de que la Biblia se divide en lo que él llamó dispensaciones. Y para el Nuevo Testamento, si tú lo lees, vas a encontrar que solamente existen dos dispensaciones: la dispensación de ley a través de Moisés y la dispensación de gracia a través de Cristo. Pero para John Nelson Darby no hay dos dispensaciones, hay 7. Y esto llevó a una gran controversia dentro del movimiento de los hermanos de esta denominación, de los Brethren, contra John Nelson Darby. Algunos de los más famosos defensores de la doctrina tradicional bíblica fueron, y por lo tanto en contra de John Nelson Darby, fueron Benjamin Newton, S. Peter Gillis y más notablemente George Muller. Estos famosos cristianos del siglo XIX estuvieron en contra de John Nelson Darby, en contra de su teoría de la dispensación de gracia en 7 periodos a lo largo de la historia humana. Y menciono porque a lo mejor ustedes no reconocen estos nombres, pero George Muller fue una persona que es reconocida por su gran fe. George Muller era un alemán de nacimiento que se fue a vivir a una ciudad en Inglaterra llamada Bristol, y ahí fundó un orfanatorio, y tenía otros también, pero el orfanatorio lo organizaba estrictamente en torno a su fe. Y llegó un día en ese orfanatorio en el que se quedaron sin alimento y tenía cientos de huérfanos. Y George Muller se paró en el comedor y le dio gracias a Dios por los alimentos que iban a recibir. Y no tenían ni un frijol. Pero él fielmente, con su corazón lleno de fe, le dio gracias a Dios por darle de comer a esos huérfanos. Y en ese momento, afuera del orfanatorio, se le salió la rueda a una camioneta de un panadero y ya no podía reparar el vehículo, y entonces no le quedó más remedio que darle a George Muller el pan que él había agradecido a Dios que iba a recibir. Pero desearía que más personas conocieran a George Muller, no solamente por sus orfanatorios y por su fe, sino por su enseñanza.
porque su enseñanza fue totalmente ortodoxa y es con razón justa que estuvo en contra de la teoría de John Nelson Darby. Les menciono todo este contexto y así va a ser esta clase, porque Darby no se quedó allí, salió de Inglaterra y fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos conoció a un abogado llamado C.I. Scofield. C.I. Scofield se convirtió en su mejor alumno. Y entonces John Nelson Darby le enseñó toda su teoría acerca del dispensacionalismo y de cómo él creía en estas diferencias acerca de las dispensaciones y demás. Y entonces John Scofield, el abogado, escribió una Biblia. Y escribió una Biblia muy particular, conocida como la Scofield Bible. La Biblia Scofield de estudio llegó a ser la Biblia más vendida en los Estados Unidos, desde el final del siglo XIX hasta el principio del siglo XX. Y como resultado, la inmensa mayoría de creyentes, tanto de las denominaciones protestantes tradicionales como de los pentecostales, llegaron a convertirse en dispensacionalistas, porque Scofield agregó comentarios en esa Biblia, de tal manera que en la parte de arriba de la Biblia tenías la palabra de Dios y en la parte de abajo de cada página tenías los comentarios de John Nelson Darby escritos por Scofield. Tenías la palabra de Dios en la parte de arriba de la página y la palabra del hombre en la parte de abajo de la página. Y por muy buena memoria que tengas, cuando te pones a leer tu Biblia y lees los comentarios humanos y luego la cierras y te vas, 2 horas más tarde vas a decir, en la Biblia leí que hay 7 dispensaciones. Por eso siempre les recomiendo que nunca compren una Biblia con notas. Puedes leer libros que te hablen de la Biblia, pero cuando revuelves las dos, llegas a una confusión tremenda. Y el versículo favorito de John Nelson Darby se encuentra en 2 de Timoteo 2:15, en el cual John Nelson Darby un día se sentó y leyó este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. Y aquí cambié una palabra. Esta es la versión de la Reina Valera 1960. La palabra que usa la Reina Valera es que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa no está en el griego. La palabra en griego significa arar, como un siervo que divide, que hace un surco en la tierra derecho. Y se refiere en los tiempos antiguos que si tú no tenías una buena dirección y un punto de referencia cuando estabas labrando un terreno, pues te ibas a ir todo chueco. Entonces hay que hacer derechos. Se refiere a la forma en la que hay que estudiar la escritura y usarla. Pero como en la versión de la King James de esos años, en inglés, decía dividir la palabra de verdad, John Nelson Darby interpretó que había que dividirla e introdujo 4 divisiones grandes que vamos a estudiar en este momento. Se las cuento. De esas 4, la primera, dividió la historia de la salvación. Dividió la historia de la salvación en 7 dispensaciones. Y es notable mencionar que estas dispensaciones son virtualmente 7 formas diferentes de alcanzar la salvación. Y más aún, en el movimiento original de los Brethren de John Nelson Darby, había un gran desacuerdo entre cuáles eran esas 7 dispensaciones. Hoy en día el debate ya cesó y concluyeron ya en un acuerdo de esas divisiones históricas de la historia de la salvación, pero pienso que es muy significativo notar que al principio tenían grandes desacuerdos, porque eso te dice que lo que estaban leyendo no estaba en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son estas épocas? ¿Cuáles son estas dispensaciones que supuestamente están en la Biblia? Número 1, la dispensación de inocencia. Esta va desde Adán hasta la caída del hombre. Número 2, la dispensación de conciencia, que va desde la caída del hombre hasta Noé.
Número 3, la dispensación de gobierno humano, que va desde Moisés, desde Noé hasta Abraham. Y esa es la número 3. La número 4 es la dispensación de la promesa. Esa es la que va desde Abraham hasta Moisés. La número 5 es la dispensación de la ley. Y obviamente viene desde Moisés hasta Jesús. La número 6 es en la que estamos hoy y la llaman la dispensación de gracia. Y es por eso que estoy haciendo toda esta explicación acerca del dispensacionalismo, porque son los lentes que mucha gente en la iglesia cristiana se ha puesto para entender el tema de la gracia. Y aquí está la conexión. Y esta dispensación número 6 empieza desde la era de la iglesia hasta el milenio, el reinado milenal de Cristo. Y la número 7 es la dispensación del milenio. Y hay que notar que la única dispensación de estas 7 que va a tener éxito es la última, la del milenio. Para John Nelson Darby, la era de la iglesia en la que estamos viviendo no solamente era una dispensación intermedia, sino que también estaba condenada al fracaso y que la iglesia estaba ahora en ruinas. Y ese era un término favorito de John Nelson Darby, que la iglesia está en ruinas y que nuestro futuro es convertirnos en un museo que va a carecer de impacto y que un día se va a acabar. Pero que después de que se acabe y cuando llegue el reinado de Cristo, entonces vamos a tener ese éxito que hoy la iglesia está condenada a no tener. Entonces esa es la primera división de las 4. La segunda división de los dispensacionalistas es el retorno de Cristo. John Nelson Darby dividió el retorno de Cristo para decir que Cristo va a venir a la tierra 2 veces. La primera vez de manera secreta para raptar a los santos. Y la segunda va a ser una aparición pública con los santos. De manera tal que todas las referencias al retorno de Cristo al planeta Tierra están cuidadosamente divididas entre con los santos y por los santos. Y esto dio origen alrededor de los años 1830 a una nueva teoría que no se había escuchado en la iglesia cristiana en los 1800 años previos. Y esa teoría es que la iglesia no va a pasar por lo que se conoce como la Gran Tribulación. Y si han leído su Biblia, la Gran Tribulación es el periodo de 7 años que la iglesia va a estar, o el mundo va a estar dominado por el anticristo. Los primeros 3 años y medio son los que se conocen como la Gran Tribulación. Y entonces, los 7 años serían la última semana de Daniel, de los cuales los 3 años y medio son la Gran Tribulación. Pero lo que voy es, ¿cuál es el origen de esta teoría? El origen fue una de esas conferencias proféticas que les dije anteriormente, particularmente la de Glasgow. En esa conferencia, John Nelson Darby escuchó una palabra profética que decía que los cristianos no necesitan preocuparse por la gran tribulación, porque vamos a ser raptados antes de que ocurra. Y es notable, como les digo, mencionar que antes de eso nunca se había mencionado en la historia de la iglesia. Esta enseñanza fue popularizada por John Nelson Darby como ortodoxa, al grado tal que hoy, si vas a cualquier iglesia de los Brethren, vas a darte cuenta que eso es lo que enseñan. Porque en la Scofield Bible, en la Biblia Scofield, dice que eso es así. Y es por eso que los libros de Tim LaHaye dicen que un día te vas a levantar y ya la gente se va a ver desaparecido, mucha de ella. Porque entonces la iglesia va a ser raptada. Y la pregunta no es si vamos a ser raptados o no. Yo creo en el rapto. Todos deberíamos creer en el rapto. La palabra rapto significa ser arrebatados y viene de la Biblia Vulgata, traducida por Jerónimo al latín, que en latín la palabra es precisamente rapto.
Entonces la cuestión aquí no es si vamos a ser raptados o no. Está muy claro en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que eso va a ser así. La pregunta es cuándo vamos a ser raptados para ver al Señor en el aire. Y aquí les voy a leer el pasaje para estar en la misma. Dice, porque el Señor mismo, con Dios de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos raptados, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este pasaje fue dividido, como les digo, estamos hablando de la segunda división de los dispensacionalistas, para decir que la venida de Cristo se divide en dos. La primera es secreta y la segunda es pública, y entonces la iglesia es arrebatada de forma secreta, el mundo no se entera, no existe ningún tipo de aviso, ningún tipo de señal que prevenga que la segunda venida de Cristo es inminente. Entonces, en las denominaciones en las que se enseña esta doctrina, se conoce como la doctrina de en cualquier momento o la doctrina del retorno inminente de Jesucristo. Esa doctrina dice que Jesucristo va a llegar un día y va a haber unos niños que quizá no han recibido a Cristo en su corazón o qué sé yo. Los papás se van a ir al cielo y los niños van a amanecer y sus papás se van a haber ido. Y así fue como los protestantes de esa denominación, de los Brethren, le predicaban a los niños, con el temor en sus corazoncitos de decirles que un día papi y mami ya no iban a estar. Y entonces con mucho miedo los niños venían a los pies de Cristo. Y francamente yo encuentro esa forma de predicar grotesca. La realidad es que cada generación de cristianos espera que la venida de Cristo ocurra en su tiempo y mientras están vivos. Pero eso es muy diferente de decir que Jesús va a llegar en cualquier momento. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero tomar el tiempo para decirles cuáles son los argumentos de los dispensacionalistas para proponer semejante teoría. Porque hay 7 argumentos que ellos dan. El primer argumento es que en el Nuevo Testamento hay enunciados acerca de la velocidad a la que Jesús va a venir. Pero antes de decirles eso, les tengo que mencionar una cosa. Jesús dio señales. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor en el Monte de los Olivos, ¿cuáles son las señales de que vas a volver y del final del siglo? Jesús fue bien específico y les dio 4 señales. La primera fue en el mundo, la segunda fue en la iglesia, la tercera fue en el Medio Oriente y la cuarta fue en el cielo. Y si lees el capítulo 24 de Mateo vas a encontrar con detalle cuáles son esas señales. La señal en el mundo es un incremento en los terremotos, en las guerras y en los rumores de guerra. Y la señal que vas a ser odiado. Hoy hay 193 países en el mundo, en el Consejo de las Naciones Unidas, de los cuales hay solamente 24 que no están persiguiendo a la iglesia de alguna manera o de otra. Y Jesús predijo que íbamos a ser odiados por todas las naciones. Entonces, esa señal de ser odiados, de ser rechazados, iba a llevar a la segunda señal, que es una gran apostasía en la iglesia. Que en aquellos días, al haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, la primera señal es oír guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. La segunda es que vamos a ser aborrecidos por todas las naciones, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La tercera es lo que se conoce como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esa es otra historia, esa es en Israel, en Medio Oriente, la señal del anticristo. Y la cuarta es la aparición del Hijo del Hombre en las nubes, que Jesús no va a volver de una manera secreta,
sino que va a venir de una forma pública. Y esa era la cuarta señal. Lo que los dispensacionalistas dicen es que todas esas señales aplican para la segunda venida, que todas las señales aplican a la venida pública de Jesús, pero que antes de que esa venida pública ocurra, va a haber un rapto secreto de la iglesia, y entonces es en donde tienes todas esas imágenes impactantes de las películas de Dejados Atrás, en donde ves aviones que se estrellan porque el piloto se es raptado y demás. Entonces, ahora sí les voy a explicar cuáles son los argumentos que nos dan los dispensacionalistas. Número uno, los enunciados en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la velocidad de la venida de Cristo. Enunciados tales como, he aquí vengo en breve, he aquí vengo pronto, ven Señor Jesús, ven pronto. Y esos enunciados se interpretan como que su venida es inminente, que puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir esta noche. Y dicen que que ya no hay más eventos en el calendario profético para que eso ocurra, porque todas las señales, como les digo, son hechas a un ladito. La segunda proposición es que hay enunciados en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la sorpresa de su venida, que Jesús va a venir como un ladrón en la noche, es una palabra favorita, y que por lo tanto nosotros, como dijo Jesús, no sabemos el día ni la hora cuando viene el Hijo del Hombre, y por lo tanto va a venir cuando no lo esperas. La tercera razón que dan es que el lenguaje del Antiguo Testamento señala dos venidas en lugar de una, y ellos tratan de distinguir el lenguaje del Nuevo Testamento en dos venidas, tales como distinguir entre frases como el día del Señor y el día de Cristo, o distinguir entre frases en el Nuevo Testamento tales como su llegada y su aparición, o que Jesús viene por sus santos, contra que decir que Jesús viene con sus santos. Y entonces tratan de dividir estas dos menciones, tratando de decir que la segunda venida de Cristo es en realidad una segunda venida y una tercera venida virtualmente. La cuarta razón que dan es que la iglesia primitiva esperaba que Jesús volviera en cualquier momento. Y la razón que dan es que hay frases en el Nuevo Testamento tales como, vamos a decir aquí, está a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. O una profecía de Jesús que dijo, esta generación no pasará. Y entonces utilizan esas frases para construir la idea de que debemos esperar a Jesús en cualquier momento. Pero obviamente eso no es posible si empezamos a decir que es necesario que la iglesia primero pase por la gran tribulación antes de que venga, porque entonces estás poniendo un obstáculo ahí. La quinta razón que dan es que en el libro del Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 16, se describe en detalle la gran tribulación. Y en esos capítulos la palabra iglesia no está mencionada ni una sola vez. Está la palabra santos y está la palabra electos o elegidos. Pero estas palabras se interpretan como que aplican solamente al pueblo judío, no a los cristianos. La sexta razón que dan es que en el Nuevo Testamento existe un énfasis en confortados los unos a los otros con la idea de la segunda venida de Cristo. Entonces, obviamente, el razonamiento es cómo voy a confortar a mis hermanos con la venida del Mesías si primero tenemos que pasar por una serie de situaciones aterradoras como la gran tribulación. Entonces, ¿en dónde está el confortaos? Bueno, esa es la sexta razón. Y la séptima razón es que la gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Pero el Nuevo Testamento dice que nosotros no somos hijos de desobediencia. Y en otras versiones dice que nosotros no somos hijos de ira. Que la ira de Dios no está sobre nosotros porque hemos sido perdonados y estamos en Cristo. Y esa es la séptima razón. Bueno, es una lista muy impresionante de razones, pero francamente yo no las veo tan claras.
En primer lugar, porque en la razón número 1 de la inminencia de Cristo hay que reconocer que ya han pasado 2000 años, más de 2000 años. Entonces, claramente no significan esos estatutos en el Nuevo Testamento como que Jesús viene en cualquier momento, sino que significa que el tiempo es relativo para nuestro Dios. Significa que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y me puedo imaginar cómo se sintió un día en la historia de la humanidad, que para Dios se sintió como 1000 años. Y ese día fue sin duda el día en que su hijo colgó de una cruz. También hay que recordar que para el punto de vista de Dios, apenas hace 2 días que Jesús regresó a casa. Entonces, hay que tener cuidado con estos versículos que sean utilizados como forzándolos para decir en cualquier momento, porque no dicen eso. Nos enseñan a creer que su venida es pronto, que está cercana, y esa es la esperanza con la que debemos vivir en nuestros corazones. La segunda son los estatutos acerca de la sorpresa de su venida. Pablo dice que para el incrédulo y para el cristiano adormilado, Jesús va a venir como ladrón en la noche, pero no para los creyentes que están alerta y están velando. Y esta es una distinción muy importante, porque si estamos orando y velando y buscando cuidadosamente la aparición de las señales de su segunda venida, para nosotros Jesús no va a venir como ladrón en la noche. Su venida no nos va a sorprender. Y eso es claramente lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses. La tercera razón que dan es que en la división del lenguaje, y aquí hay que decir que no existe manera de dividir el lenguaje entre una segunda y una tercera venida. No hay forma de dividir las palabras y las frases que se utilizan para la venida del Señor en dos eventos, porque el lenguaje por los santos y con los santos es intercambiable en el Nuevo Testamento. Y si tratas de dividir los estatutos, los enunciados en las diferentes cartas paulinas, no funciona. Esto es vital porque los dos enunciados, los dos tipos de fraseologías se refieren al mismo evento. Y hay que reconocer que no existe un solo enunciado en todo el Nuevo Testamento que claramente diga que Jesús viene 2 veces. La cuarta razón que dan es la expectativa de la iglesia primitiva de que Jesús iba a venir en cualquier momento, pero esto es simplemente falso. La iglesia primitiva no esperaba la segunda venida del Señor en cualquier momento. Tenían la esperanza de que Jesús regresara durante sus vidas, como toda generación cristiana desde entonces espera que sea su caso. Pero al mismo tiempo Jesús les había dicho, te voy a enviar hasta los fines de la tierra para que prediquen el Evangelio. ¿Cómo podían los cristianos primitivos esperar que Jesús regresara a cualquier momento, cuando Jesús mismo les había dado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio? No tiene sentido. ¿Cómo podían esperar que Jesús viniera antes de que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones para testimonio a ellos, cuando Jesús mismo les dijo que eso iba a ocurrir? Entonces, tenían una gran tarea delante de ellos. Y es cierto, quizás soñaban y de hecho los deseaban que terminaran la gran comisión antes de morir para acelerar su venida. Pero eso es muy diferente a decir que su venida era inminente. La iglesia primitiva también, por ejemplo, creía que el apóstol Juan iba a estar vivo cuando Jesús volviera. Pero el mismo apóstol Juan, al final de su evangelio, desecha ese tipo de creencia como un rumor falso. La quinta es la ausencia de la palabra iglesia en los capítulos del libro del Apocalipsis que hablan acerca de la gran tribulación. Pero también hay que recordar
que aunque es cierto que en el Antiguo Testamento las palabras o los términos elegidos y santos se aplican a la nación de Israel, también hay que recordar que en el Nuevo Testamento esos mismos términos se aplican a los cristianos. Y más aún, en 6 de las epístolas paulinas la palabra iglesia tampoco existe. Y no por eso vamos a desechar las epístolas paulinas y decir que no se aplican a nosotros. Entonces aquí yo pienso que estamos haciendo una división artificial. Para ponerlo de una manera cruda, ¿por qué? Si la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, Jesús nos dio una descripción tan dolorosamente detallada de los eventos. ¿Cómo nos ayuda a ser mejores cristianos saber lo que otras personas van a sufrir? A menos que no sea para decir, uy, mano, no, hombres, no sabes lo que te espera. Yo estoy a salvo, pero tú, hombre. Eso no nos ayuda si nosotros no vamos a pasar por esas tribulaciones. Más bien crearía una actitud asquerosa en los cristianos. Y más aún, en el libro del Apocalipsis, en medio de la descripción de todos los eventos catastróficos de la gran tribulación, hay una palabra en el capítulo 14 que dice: he aquí un llamado a la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero en la versión de la Reina Valera en 1960 dice: aquí está la paciencia de los santos. Esa traducción es diferente en la Biblia Kadosh y en la traducción en inglés de la Nueva Versión Internacional. Pero el significado, con mucha imaginación, lo puedes leer, lo puedes todavía entender. Aquí está la paciencia. La paciencia es en realidad la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y es una lamentable traducción que no existe en el idioma inglés. En español, por desgracia, es así, y lo único que hace es confundir a la gente para quizá defender una teología que no es cierta. Es un llamado a la perseverancia de los santos justo en medio de la gran tribulación. La sexta argumentación que nos dan es que el énfasis del Nuevo Testamento en el confortaos los unos a los otros quiere decir que te confortas al saber que no vas a sufrir. Pero aquí les quiero recordar que la palabra confortar tiene la palabra fuerte, fortaleza en medio de ella. Confort significa hacerte una fortaleza que va a defender los principios y las verdades de la Escritura y del temor de Dios ante toda circunstancia. A eso se refiere el espíritu de confort, que es el Espíritu Santo, que es el confortador. Es un espíritu que te hace fuerte. Y Jesús va a regresar, y nuestra esperanza bendita no es que nos va a arrebatar antes de sufrir, sino que en medio de ese sufrimiento que va a durar solo 3 años y medio, vamos a ser fuertes y vamos a resistir los embates del maligno. Y aquí les quiero decir que yo preferiría estar equivocado de mi manera que a la manera de los dispensacionalistas, porque es preferible decir vas a pasar por la gran tribulación y no sufrirla, que decir no te preocupes, todo va a estar bien, y luego flaquear en tu fe porque estás viviendo cosas que no te enseñaron. Muchos cristianos en China, cuando vino la revolución cultural de los 50, habían sido enseñados que no se tenían que preocupar porque la revolución, porque no iban a sufrir. Y cuando la dictadura los hizo sufrir, los puso en las cárceles y los azotó y los torturó, muchos de ellos perdieron su fe porque no estaban confortados. La última es quizá la argumentación más fuerte. Es la que dice que no somos hijos de desobediencia, que la ira de Dios no está sobre nosotros. Es cierto, la ira de Dios no está sobre nosotros, pero Dios es capaz de protegernos cuando su ira se está derramando sobre el mundo.
No sé si han notado ustedes, pero en los capítulos 6 al 16 de Apocalipsis hay una extraña similitud entre las plagas que azotan al mundo en los tiempos finales con las plagas que azotaron la tierra de Egipto en los tiempos del Éxodo. Y es interesante notar cómo en los tiempos del Éxodo los israelitas no sufrieron la ira de Dios sobre Faraón y sobre su pueblo. Los israelitas vivían en una zona de Egipto llamada Goshen, y a la tierra de Goshen no la impactaron las plagas que azotaron Egipto. Dios es capaz de protegernos en medio del círculo de la inseguridad que se va a crear en medio de la persecución del anticristo. Sí, muchos cristianos van a morir, muchos vamos a sufrir martirio, pero, y uno por uno, por cierto, es el significado en griego, uno por uno van a ir saliendo de la gran tribulación a través del martirio, pero eso no significa que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Es por eso que vemos como en el capítulo 12 del Apocalipsis, la mujer escapa al desierto, en donde es sustentada por 1260 días, porque está en el medio de la zona de combate, pero es sustentada en el desierto, escapa al desierto. Entonces, en conclusión, no existe un solo enunciado en el Nuevo Testamento que me diga claramente que Jesús viene 2 veces y que la iglesia va a escapar la gran tribulación. Y en un tema tan importante como este, esperaría que al menos en una ocasión nuestro Señor nos dijera, mira, esto es lo que va a suceder. Esta es la segunda división de los dispensacionalistas de las 4. Voy a ir más rápido con las otras porque se nos acaba el tiempo. La tercera es una división entre los cristianos y los judíos. Los dispensacionalistas separan al pueblo judío del pueblo cristiano y llaman al pueblo judío como el pueblo terrenal de Dios y a los cristianos como el pueblo celestial de Dios. Y entonces mantienen esta división a lo largo de la historia y nuestros destinos están eternamente separados. Incluso después de que Jesús vuelve por segunda ocasión, toma control de los gobiernos de la tierra y comienza el reinado milenal en una nueva tierra, o en esta tierra, más bien, y después de eso viene la tierra nueva y el cielo nuevo. Todo eso es un reinado judío. Todo lo que tiene que ver con el reinado milenal de Cristo se considera como parte del reinado de Israel. Y entonces el nuevo cielo es el nuevo cielo para los cristianos y la nueva tierra se divide en el reinado de los judíos. Y las dos vetas de creyentes nunca se unen. Sin embargo, Jesús dijo con mucha claridad, tengo otras ovejas en otro redil, pero un día las voy a traer para que sean un solo rebaño bajo un solo pastor. Y también dijo Jesús que, bueno, no Jesús, sino Pablo, habló de que vamos a llegar un día a ser un solo hombre nuevo en Cristo Jesús. Y en esta teoría del dispensacionalismo encontramos la raíz de el sionismo, del sionismo que existe en muchas iglesias. Yo soy un cristiano sionista. Y ese puede ser otro tema para la siguiente clase, pero el cristiano dispensacionalista cree que un día va a ocurrir una teología de reemplazo en reversa. Aquí les tendría que dar más contexto acerca de qué es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es que la iglesia ha reemplazado a Israel y que como ellos rechazaron a su Mesías, entonces ahora la iglesia es el Israel de Dios. Y que así como muchas cosas en el Nuevo Testamento reemplazan las del Antiguo, por ejemplo el templo, ya no hay templo judío, ahora tenemos iglesias. Entonces el dispensacionalismo hace una teología de reemplazo en reversa. Y ahora tenemos a los cristianos arrebatados al cielo y los judíos permanecen en la tierra, en donde es la misión ahora del pueblo de Israel convertir al mundo sin la presencia del Espíritu Santo. Buena suerte, ojalá que lo logren.
Y mientras eso ocurre, los cristianos ya están cómodamente en el cielo. Francamente, encuentro esa postura hipócrita. Para mí, nunca sería posible confortar a Israel y asegurarles que yo estoy con ellos y que nosotros cristianos vamos a estar contigo cuando los momentos sean más oscuros. Si creo en mi corazón que un día Dios me va a arrebatar y me voy a desaparecer de todo el problema, voy a dejar a Israel para que se encargue del anticristo. Esa teoría hace que los cristianos crean en un milenio confuso, un milenio en el cual los judíos van a revertir al templo judío e incluso van a volver al sistema de sacrificios. Increíble. Porque lo mejor que puedes hacer por un judío es predicarle acerca de su Mesías. Y su forma de salvación es exactamente la misma que para nosotros. Esa es la segunda. La tercera, esa es la cuarta gran división de los dispensacionalistas. Y aquí llego finalmente al centro de nuestro tema. Es que ellos han hecho una cuarta división entre la salvación como salvación y discipulado. Para los dispensacionalistas, la justificación por fe tiene que ver con la salvación y la santificación tiene que ver con el discipulado. Y en la clase anterior explicamos los pasos de la salvación: justificación, santificación y glorificación. Entonces, para ellos la justificación, tiene que ver con la salvación. Pero todo lo demás no. Eso es discipulado. La realidad es que en mi Biblia una lleva a la otra. Las dos van juntas y forman parte integral del proceso de ser salvo, de ser limpio de toda traza de pecado en mí. Pero ellos dividen esa salvación en dos. Y esta división tan puntiaguda no existe en el Nuevo Testamento. La palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para describir a un seguidor de Cristo es precisamente la palabra discípulo. La palabra cristiano fue un apodo que se le dio a los cristianos gentiles en la ciudad de Antioquía. Para ellos, por el contrario, para los dispensacionalistas, si tú no alcanzas esa segunda etapa de santificación, vas a perder un poquito de recompensa cuando llegues al cielo, pero vas a seguir siendo salvo porque pues eres justificado. Y entonces eso contradice la postura del Nuevo Testamento que une a la salvación y al discipulado como un solo evento. Tanto Juan como Jesús comenzaron sus ministerios diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y de hecho, si pones todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan acerca de la salvación, vas a concluir que mientras en unos versículos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en otros versículos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hay una combinación de pasajes. Y para entender el proceso de la salvación tienes que pasar por todos esos versículos. Y en otra clase que hablamos acerca de los 4 pasos del nuevo nacimiento, descubrimos cómo para nacer de nuevo necesitas arrepentirte, creer en el Señor Jesucristo, ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Necesitas una relación trinitaria con Dios. Eso es ignorado por los dispensacionalistas. Y tan es así que en la Gran Comisión, en 2 de los evangelios, Jesús fue enfático al decir que se necesita tanto la justificación como el discipulado. Y por ejemplo, en el libro de Mateo encontramos que dice, al final, cuando llama a la Gran Comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
Y de hacer discípulos significa que la gracia gratuita de Dios es recibirla, observar todas las cosas que nos ha mandado, recibirla, predicar la gracia de Dios, ser bautizado y enseñar todas las cosas que nos ha mandado. Para los dispensacionalistas, enseñar todas las cosas que nos ha mandado es exclusivamente tema de discipulado. También en el Evangelio de Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto lo toman para decir que la salvación, creer, es parte de ser salvo y ser bautizado es discipulado. Pero aquí está muy claro que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer y ser bautizado vienen en el mismo enunciado y ya la división es bien difícil de hacer. Entonces, la salvación aquí se ha convertido en una división en la cual creer es parte de ser salvo, pero el bautizo es nada más un testimonio mojado. No tiene ningún efecto sobre tu salvación. Pero como vimos en la clase del bautismo, el bautismo es un sacramento y es algo que Dios hace por ti. Es un evento. No es solamente que tú hagas algo por Dios en un testimonio público. Hay efectos específicos que Dios hace por ti. Pero no hay tiempo de hablar de eso. También en el Evangelio de Juan dice, respondió Jesús, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En la versión de la Reina Valera dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, pero esa es una mala traducción. En la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, que es más fidedigna, dice, el que rehúsa obedecer al Hijo, porque es tanto creer como obedecer para poder ver la vida. Entonces las dos cosas están unidas. Entonces, ¿cómo pudo John Nelson Darby crear estas 4 divisiones? Pues si le preguntas te va a decir tomando la Biblia literalmente. Entonces la pregunta aquí es, si ningún verso en la Biblia te dice que hay 7 dispensaciones, si ningún verso en la Biblia te dice que Dios va a venir, Jesús va a venir por sus santos y con sus santos en eventos separados, si ningún versículo en la Biblia te dice que hay 2 destinos separados para los judíos y los cristianos, entonces, ¿de dónde sacó John Nelson Darby el dispensacionalismo? Y aquí vamos de nuevo y te dice, leyendo la Escritura. La pregunta es, ¿cómo leen los dispensacionalistas la Escritura? Porque hay 2 formas de leer la Biblia. Una forma es inductiva y otra forma es deductiva. La forma inductiva se conoce como exegesis, que significa que interpretas lo que está ahí, lees lo que está del texto y lo sacas de ahí. La otra forma, la forma deductiva, se conoce como eisegesis, en la cual tomas la Biblia no literalmente, sino de una forma lógica. Y por lógica deduces de los enunciados de la Biblia lo que realmente quiere decir por consecuencia lógica. Y les puedo dar un ejemplo. Los calvinistas dicen que Dios es todopoderoso y que por lo tanto Él predestina a ciertas personas para salvación y que por consecuencia lógica destina a otras personas para condenación. Y de ahí es donde tenemos la doctrina de la doble predestinación. Y lleva a conclusiones grotescas acerca de la personalidad de Dios, porque la predestinación no es predeterminación. Así como tú quisieras que tu hijo fuera doctor y decides ser artista, Dios ha predestinado que seas salvo. Pero si tú rehusas aceptar el llamado de Jesús, puedes acabar en el infierno. Pero si lo aceptas, vas a poder decir por toda la eternidad que Jesús te predestinó para ser salvo, porque Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que sean salvos. O por ejemplo, la otra suposición es que lógicamente, si vamos a ser arrebatados para recibir a Dios en el aire, es para ir al cielo. ¿Para qué más? Pero esa es una deducción.
En realidad la palabra en griego es parousia, que es una palabra griega que en la antigüedad se usaba para describir cuando un rey iba a visitar un dominio, los líderes de la ciudad salían de la ciudad para recibir a la embajada del rey en un punto cercano a la ciudad, fuera de las murallas. Esa parusia es lo que vamos a vivir nosotros cuando recibamos al Señor en el aire para luego volver con Cristo inmediatamente en camino a la tierra. Si no, ¿qué chiste tendría que Jesús viniera 2 minutos con los santos para que recibirnos a nosotros fuera del planeta y regresar todos al cielo? Como que no tiene sentido, pero son deducciones lógicas. La tercera, por ejemplo, también es, si hicieras estas cosas, en Mateo 24 dice, por cuanto le diste agua a uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Entonces, ¿quiénes son estos los más pequeños de entre vosotros? Jesús en Mateo dice, alguno de estos mis hermanos. Y aquí, por inferencia lógica, muchos cristianos, especialmente aquellos de una inclinación liberal, dicen que Jesús enseñó en este pasaje que cuando eres bueno con otras personas, es como si hicieras algo bueno por Jesús. Que cuando le das un dinero a un pordiosero, es como si se lo dieras a Jesús. Que cuando eres bueno con tu vecino, es como si le estuvieras haciendo un bien a Jesucristo mismo. Y aquí este pasaje se interpreta como para decir que sus hermanos son todos los seres humanos. Y esa es una forma de interpretar. Otros interpretan como que sus hermanos son los judíos. Entonces la forma en la que tratas a los israelitas es como si trataras a Jesús mismo. La realidad es que no te puedes salvar por medio de la filantropía. La Biblia dice que los hermanos de Jesús son sus fieles seguidores. Siempre que Jesús se refirió a sus vecinos, se refirió a su vecino. No quería inferir a todo el mundo, simplemente aquel que era su vecino. Cuando Jesús habló de sus hermanos, no quería decir su vecino, quería decir sus fieles seguidores. Entonces, la interpretación correcta es que lo que le hagas a los cristianos es lo que le haces a Jesús mismo. Y esa doctrina la recibió Pablo un día en la carretera a Damasco, cuando se le apareció una luz resplandeciente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Con una luz resplandeciente, dijo, yo soy Jesús al que persigues. Y Pablo pudo haber dicho, yo no te persigo, Señor, persigo a los cristianos que creen en ti. Pero para Jesús es perseguirlo a él, porque los cristianos son sus hermanos, son su cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con las inferencias lógicas a las que llegamos al decir sus hermanos son los israelitas o sus hermanos son cualquier persona que esté en necesidad. No, sus hermanos somos nosotros, sus fieles seguidores. Ok, entonces esas son las 4 inferencias del dispensacionalismo. Ahora, si decimos que la mayoría de cristianos son dispensacionalistas, que la mayoría de creyentes proponen estas 3, 4 vertientes o separaciones de la Escritura, si decimos que la gracia gratuita es una doctrina aceptable para la gran mayoría de cristianos en este país, entonces, ¿cómo la justifican en términos de la gracia de Dios? Y esta es la última parte de la clase. Quédense conmigo porque les voy a dar 2 razones que utilizan aquellos que creen en la gracia gratuita de Dios para justificar que nada más con creer es suficiente. Las 2 razones son, número 1, el Evangelio de Juan. Número 2, una vez salvo, para siempre salvo. En los minutos que nos quedan les voy a explicar esas 2 razones. La mayoría de cristianos dicen que Juan es el único evangelio escrito para los inconversos y que no contiene referencias al arrepentimiento y por lo tanto limita la salvación a la justificación por fe solamente. Por lo tanto,
no necesitas arrepentirte para ser salvo. Esto es muy importante, porque entonces ser salvo es un don, no es algo que tú haces. No necesitas arrepentirte porque el arrepentimiento es algo que tú haces y no hay nada que puedas hacer para recibir tu salvación. Y llegan a la conclusión de que el nuevo nacimiento mismo, tanto creer como arrepentirte, son dones que Dios te da. Ahora, ¿cómo contradecimos este tipo de suposición? Es cierto. El Evangelio de Juan no contiene la palabra arrepentimiento ni una sola vez. Y si está escrito para los inconversos, entonces, caray, qué argumento más fuerte, ¿no? Aquí hay que entender que el Evangelio de Juan fue el último evangelio en ser escrito y fue escrito para creyentes. Y lo dice Juan mismo en el capítulo 20. Dice al final, estas palabras fueron escritas para que puedas creer y que creyendo puedas tener vida en su nombre. Entonces, se los voy a leer. Jesús hizo además muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí hay que notar que creyendo es una palabra que está en el griego en el tiempo presente continuo, no en el tiempo aoristo. Quiere decir que debes perseverar en creer, que debes continuar creyendo. Esa es la traducción más fidedigna. El tiempo aoristo es creo. El tiempo presente continuo es persevero creyendo, sigo creyendo, como les expliqué en otra clase. Este evangelio, por lo tanto, fue escrito para los creyentes, para que perseveren en creer, para que continúen creyendo, porque es la fe con la que terminas la carrera la que te salva, no la fe con la que comenzaste. Y para darles un ejemplo específico, en el mismo Evangelio de Juan 3:16 hay un pasaje interesante que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y aquí hay que notar que el tiempo aoristo no se utiliza en ese pasaje, sino el tiempo presente continuo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, una vez, aoristo, ese sí es, para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que continúa creyendo no se pierda, una vez, sino que continúe teniendo vida eterna. Es esa relación de obediencia continua que es el énfasis de Juan. Todas las menciones de la palabra creer en el Evangelio de Juan fueron escritas en el tiempo presente continuo, porque el Evangelio de Juan fue escrito contra la herejía de un hombre llamado Cerinthos. Cerinto fue un maestro que enseñó que Jesús no era divino, ni tampoco era humano, sino que era una especie de criatura híbrida. Juan escribió su Evangelio para enseñarle a los creyentes la verdadera naturaleza de la persona de Cristo. Es por eso que Juan llama a 7 testigos de la divinidad de Cristo, comenzando por Juan el Bautista, Natanael, el mismo Jesús, Pedro, Marta, Tomás y Juan. En ese evangelio dicen que Jesús es divino, pero también el evangelio de Juan nos menciona 7 milagros que son tan estremecedores que solamente Dios los podría haber llevado a cabo,
comenzando por las bodas de Caná, que solamente se mencionan en el Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, que solamente se menciona en ese Evangelio, la sanidad remota por el hijo del principal de Capernaum, el, el paralítico en el estanque de Betesda, la alimentación de los 5,000, caminar en agua, o la sanidad del hombre que nació ciego. Ese tipo de milagros son tan grandes que solamente los pudo haber hecho Dios mismo. El Evangelio de Juan no solamente menciona 7 testigos y 7 milagros, también menciona 7 enunciados acerca de Jesús, que solamente se podían haber dicho con relación a Dios encarnado. Los enunciados fueron pronunciados por Jesús y dice, yo soy, pero lo dice de una forma especial. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta del redil, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Jesús no dijo simplemente yo soy. Jesús dijo ego eimi en griego. Ego significa egoísmo, ego, yo. Eimi significa yo soy. Tanto ego como eimi significan yo soy. Virtualmente en cada una de esas ocasiones Jesús estaba diciendo yo soy. Y yo soy es el nombre de Yahweh, el Dios hebreo. En cada uno de esos momentos Jesús estaba diciendo yo soy Dios. Jesús estaba diciendo yo soy completamente divino. Y es por eso que en algunas de esas ocasiones los judíos que lo escucharon inmediatamente agarraron piedras para apedrearlo. Juan no solamente dice que Jesús era completamente divino, también dice que Jesús era completamente humano. Y de todos los evangelios es el que más explícitamente dice que Jesús era humano. En ocasiones tales como cuando estaba cansado en el pozo en Samaria, dice que Jesús, cansado como estaba del camino, le pidió agua a la samaritana. O cuando Jesús dice que, como cuando dice cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro, Jesús lloró, notando sus sentimientos humanos. Más aún, el prólogo del Evangelio de Juan comienza con una frase muy interesante. Dice, en el principio, ho logos. En el principio fue el verbo. Y ho logos estaba cara a cara con Dios. Esa es la traducción exacta. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En el principio el verbo estaba cara a cara con Dios y el verbo era Dios. Ho logos en theos. El verbo era Dios y de esa manera Juan introduce la preexistencia del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan estaba buscando un nombre para el Cristo preencarnado. Y la única definición que pudo utilizar fue un término acuñado por un erudito griego llamado Heráclito. Heráclito, alrededor de 500 años antes de Cristo, acuñó una palabra llamada dicha logos. Heráclito fue el primer científico, por así decirlo. Heráclito acuñó ese término para referirse a la forma de operar del universo, a la forma de hallarle la lógica a todas las cosas. Heráclito fue el que descubrió que cada rama de la ciencia sigue una ología, logos, logía, lógica, la razón de ser, la razón por la cual las cosas son como son. La psicología
es la razón por la cual pensamos de la forma en la que lo hacemos. La sociología es la forma en la que nos comportamos de la manera en la que lo hacemos. La zoología es la forma en la que los animales se comportan como lo hacen. Jesús es la razón de todo para Juan. La única razón que Juan le da al mundo para existir es el deseo de que el Padre le dé una esposa a su hijo. Y esa es la historia de la Biblia. La única razón por la que le damos el Evangelio de Juan a los no creyentes es porque esperamos que lean hasta el capítulo 3 para que entiendan que de tal manera amó Dios al mundo. No. Ese Evangelio fue escrito para las 7 iglesias de Asia en respuesta a la herejía de Cerinzo, para que puedas morar en él y para que puedas perseverar en la fe para tener vida eterna en Jesús. Entonces todo ese argumento de que solamente hay que creer y que la gracia es gratuita y que mira el Evangelio de Juan ni siquiera menciona el arrepentimiento, va a la basura. ¿Ok? Última, una vez salvo, para siempre salvo. Tanto la gracia soberana como la gracia gratuita de Dios son doctrinas que creen que desde el primer momento en que creíste, tu salvación está a salvo para siempre. Es un regalo que recibiste y que nadie te lo puede quitar por toda la eternidad. Una vez que estás justificado, estás a salvo. Una vez justificado, para siempre justificado. De manera que llevan a la conclusión de que con haber tenido una confesión de fe, con una duración de unos 2 minutos, ese acto es suficiente para garantizar tu salvación eterna. Que al hacer esa oración de 30 segundos o de 2 minutos, tu salvación está firmada, sellada y entregada para siempre. Estás salvo y eso es todo. El problema es que todavía no soy salvo. Aquí estamos y yo les puedo decir, yo no soy salvo aún. Un día, cuando sea perfeccionado a tal grado que sea libre de todos mis pecados y completamente restaurado a la imagen misma de Cristo, ese día voy a estar delante de Dios salvo, porque cuando Dios me mire lado a lado con Cristo, no va a poder ver la diferencia. Y entonces nuestra salvación va a ser completa. Antes no. Y muchos dicen, es que el perfecto amor echa fuera al temor. Sí, cuando tu amor sea perfecto, entonces vas a poder dejar de tener temor. Mientras tanto, en esta vida es necesario, es vital para el creyente tener un temor saludable de Dios y caminar en el temor de Dios en su vida, porque ese es el principio de la sabiduría. Hay más de 80 pasajes en el Nuevo Testamento que nos motivan a no perder lo que encontramos en Cristo. No tengo tiempo de ir ni siquiera para uno, ya se nos pasó la hora, pero les invito a que estudien algunos de esos pasajes en la charla acerca de la última de la serie del Nuevo Nacimiento, porque ahí estudiamos algunos de esas escrituras en las cuales las expresiones de seguridad no son expresiones de certidumbre acerca de ser salvos, sino son expresiones de confianza, de que estoy persuadido, dice Pablo, de que vas a llegar a salvo, a la meta, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué no son salvos? Porque la libertad que tiene el hombre es haber recibido una voluntad soberana. Una voluntad soberana al igual que la voluntad de Dios es soberana. Es porque la enseñanza de la Biblia acerca de la predestinación está dada para nuestro confort, no para nuestra controversia. Está dada como no para
para interpretar lógicamente ciertas deducciones acerca de la fe, sino diseñadas para definir cómo es nuestra experiencia con Dios, porque no existe una contradicción intrínseca entre la responsabilidad personal del ser humano y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ciertamente es gratuita, pero hay que recordar que le costó todo al Hijo de Dios y que la gracia de Dios es como un boleto gratis para entrar al club, pero la membresía anual te va a costar absolutamente todo. Amén.